Ante la expectativa que generaba su segundo discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro optó por tratar temas globales y dejó de lado los más locales. Buscaba influir en la conversación sobre la Franja de Gaza, entre otros ejes en los que se movió. Invitamos al análisis a la internacionalista Karen Cubides acerca de lo que significó su disertación y sus alcances. Además, los hechos de las últimas horas en la agenda nacional. Hoy es miércoles 25 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Las últimas horas antes de la emisión de este episodio han estado marcadas por muchas noticias, siendo la principal el presupuesto general de la Nación del 2025, que terminará siendo presentado y entregado por decreto por el Gobierno Nacional después de que no pudiera realizarse la presentación y votación en el Congreso. Entre otros temas, además de que vaya a ser aprobado por decreto, lo que significa que el gobierno seguramente presentará la cifra de 523 millones de pesos, que había sido el punto de discordia con las comisiones económicas del Senado de la República. Trajo, entre otras cosas, una gran polémica en torno al presupuesto para la Registraduría Nacional de la Nación en el año 2025, que es el año previo a las elecciones, lo que significa la contratación de todo lo que signifique esas elecciones. La senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde fue la primera en lanzar la alerta en torno al manejo del presupuesto que el presidente Gustavo Petro le estaba dando a la registraduría, lo que significaba, en ese momento advirtió, un recorte de 77% del presupuesto de la Registraduría Nacional, en una movida que algunos han interpretado como una jugada del gobierno. En ese momento, y después de mucha polémica y mucha discusión, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció públicamente esto como un error y se dijo que volvía al presupuesto normal de la registraduría. También generó mucha controversia la propuesta de modificar principios del Consejo Nacional Electoral. En la propuesta estaba previsto cambiar los roles del Consejo Nacional Electoral y estaba visto que eso significaba eliminar el rol que tiene de investigar la violación de topes electorales en las campañas políticas, lo que coincide por supuesto con la investigación actual que hace el Consejo Nacional Electoral sobre la campaña Petro Presidente. Esto generó muchas dudas y mucho debate en torno al Senado, y algunos representantes hicieron verlo así. Por ejemplo, el representante Óscar Darío Pérez del Centro Democrático. Con respecto a ese cambio de roles, el ministro Cristo señaló que no estaba en la reforma que radicó en la reforma política, aunque advirtió que es necesario reformar la autoridad electoral. Dijo: veamos cómo se reforma más allá de la coyuntura. Este Consejo Nacional Electoral quedará funcionando igual en su periodo y tomará sus decisiones. En nuestro episodio de ayer teníamos como referencia el caso de Centros Poblados y hoy la noticia es que la Procuraduría archivó el proceso contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por este escándalo de Centros Poblados. El cierre definitivo de este expediente disciplinario se tomó al concluir que la exfuncionaria del gobierno del presidente Iván Duque no cometió actos irregulares. Lo que hay que decir es que el dinero perdido en este escándalo no se ha recuperado. Los 70.000 millones de pesos que estaban originalmente dirigidos a ayudar en la instalación de los espacios de tecnología en centros poblados para dar internet a jóvenes y a menores de edad que lo necesitan en las regiones. Mucha suspicacia generó la visita de inspección a las instalaciones del Canal 1, Caracol Televisión y RCN Televisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tuvo que ver supuestamente con la recaudación de información sobre la pauta publicitaria que se maneja en la televisión abierta. Recordemos que esta entidad es manejada actualmente
por Cielo Elaine Rusinque Urrego, quien es muy cercana a la campaña Petro Presidente, a los objetivos del gobierno Petro Presidente, pero particularmente al discurso político del pacto histórico. Entonces esto se ha visto como una suerte de intervención a los medios de comunicación. A través de un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio dijo que los días 23 y 24 de septiembre hicieron estas visitas administrativas con el propósito de recaudar información relacionada con el mercado de pauta publicitaria en la televisión nacional abierta y de los mecanismos de medición de audiencia. Lo complejo es que esto significó la intervención de equipos de cómputo de los canales de televisión. No se los llevaron, no hubo posesión sobre los equipos, pero sí llama la atención el hecho de que hayan tenido acceso a computadores. Advierten que no fueron computadores de las salas de redacción de los periodistas, sino de áreas administrativas. De todos modos, ha generado bastante confusión la idea por la sospecha de que esto pudiera ser visto como una intervención a los canales que han sido tan señalados por el gobierno del presidente Gustavo Petro, en muchos casos como si fueran rivales o enemigos. Recordemos que el presidente Gustavo Petro firmó un compromiso con el relator especial para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que significa una directiva sobre todos los funcionarios públicos para prevenir la estigmatización de los medios de comunicación, y recomienda a los funcionarios centrarse en el debate en lugar de atacar a los emisores. En este recinto, la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, en la cantidad que tenga de aviones de guerra y, en el fondo, en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad. ¿Cuál es el balance de la participación del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de Naciones Unidas? En nuestro episodio del día anterior habíamos explorado las expectativas y lo que mucha gente estaba buscando o esperando que ocurriera en esta oportunidad. No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro se dirige ante la Asamblea General de Naciones Unidas, pero sí en un momento importante para la segunda mitad de su administración, y pues lo que se vio deja una serie de sabores, seguro algunos dulces y otros amargos. Estamos con la profesora Karen Cubides, quien es internacionalista y además directora, coordinadora del Semillero de Política Exterior de la Universidad del Rosario. Profesora, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Lo primero es su balance. ¿Cómo vio usted el discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea? Bueno, el presidente Petro retomó unos temas que no son nuevos en sus discursos ante la ONU. El tema del cambio climático, que es una no solo de las banderas ante las Naciones Unidas, sino una de sus banderas en general de la política exterior. Y además lo que hace también es mucho hablar de la desigualdad, que ese es un tema un poco, no tan nuevo, pero digamos que hace mucho más énfasis en este discurso, de la desigualdad entre los países. Si uno quisiera hablar del norte y sur global o del primer y tercer mundo, hace un énfasis muy fuerte en esto, que es un poco más confrontacional si uno se refiere a sus discursos anteriores. Además también habla, por supuesto, de lo que está sucediendo en Gaza, que tampoco es nuevo. En la asamblea del año anterior él habló de esto, y justamente unas semanas después de que él habla de cómo debería darse una conferencia entre Israel y Palestina, pues sucede lo del 7 de octubre. Entonces digamos que para él es como si le cayera como anillo al dedo el tema, en el sentido de que le da la razón a futuro de algo que él ya había previsto en ese discurso. Hay cosas que se quedaron por fuera, que tal vez uno esperaba que fueran más influenciables en su discurso, como el tema de Venezuela. Él nombró someramente a Venezuela y solo habló del bloqueo económico, pero con una generalidad, porque también se refirió a Cuba en la misma oración. Entonces tal vez eso se quedó por fuera. También se quedó por fuera un poco más el énfasis que él hizo en Colombia en su primer discurso, cuando él dijo: yo vengo del país de la belleza. Esta vez lo mencionó, pero digamos que definitivamente no era su prioridad. Si yo pudiera enumerar 3 temas, fueron desigualdad entre los
países del norte y del sur, el cambio climático y lo que está sucediendo en Gaza. Esos son los tres temas del discurso. Perfecto, profesora. Pues vamos por partes. Empecemos por lo ambiental, ha sido su agenda importantísima, pero mucha gente ha llamado la atención sobre el hecho de que no se mencionó como tal la COP16. Sí, pues uno esperaría que Petro le hiciera, pues no por nada, propaganda, por decirlo así, como que ambientara un poco este evento que va a suceder en Colombia, que es de mucha importancia para el desarrollo de la política exterior colombiana, pero realmente él llega en un tono más pesimista y al llegar en ese tono tan pesimista a la Asamblea como que no quedaba muy bien ambientar la COP, aunque es un evento muy importante para Colombia, pero no era prioritario en ese sentido en el mensaje de urgencia que él quería brindar ante la Asamblea. Los que no tenemos ese poder de destrucción, al contrario, los que tenemos el poder de sostener la vida en el planeta, hablamos sin mucha atención prestada y muchas veces quizás solo para nuestros propios pueblos. Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza, aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, no nos escucha. Luego está el tema de Gaza, pues que evidentemente hace parte de la agenda. Venía caliente el tema con respecto a, digamos, esos encontrones que tuvo vía digital, vía Twitter, con la coordinadora de esta comisión sobre temas antisemitas y que señaló de antisemita al presidente Gustavo Petro. Y de repente también ha estado dentro del marco los encuentros que ha sostenido el presidente previamente a la Asamblea de Naciones Unidas con delegados y voceros de organizaciones pro-palestinas. ¿Cómo vio usted el discurso del presidente Gustavo Petro en torno al tema palestino y cómo cree que lo recibieron además? Pues es un discurso duro en cuanto a ese tema, porque no solo se refiere al tema de una forma superficial, sino que da nombres propios. Mencionó al primer ministro israelí Netanyahu y es algo duro en ese sentido. También una de las cosas que Petro ha querido hacer desde la primera vez que estuvo en Naciones Unidas es tratar de llevar un poco la bandera sobre algunos temas y tal vez erigirse como una especie de líder sobre algunos temas y definitivamente este tema es uno de ellos. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20,000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Él quiere ser esa figura que se muestra en apoyo a Palestina y a la causa palestina y a lo que está sucediendo en Gaza. Entonces, sus reuniones antes de la asamblea, sus tweets, porque parte de la política exterior del presidente es Twitter, siempre están enfocadas en ese tema porque él quiere ser esa figura. Entonces, digamos que era esperable en ese sentido de que quisiera como llevar la voz también por como ese reclamo a las grandes potencias y la recepción, pues yo creo que en este punto ya no es como tan sorpresivo, creo que ya muchos están acostumbrados a escuchar a Petro hablar en estos términos, tal vez no en un espacio como la Asamblea de Naciones Unidas, pero digamos que ya no es una sorpresa, ya no tiene ese impacto que habría tenido hace unos meses, que tuvo cuando se refirió a ello en discursos a nivel internacional o en su cuenta de Twitter, pero pues sigue siendo esa oportunidad para él para ser esa figura representativa en el tema de Gaza y de Palestina. Y digamos en lo propositivo, él ha sido insistente en la búsqueda de una solución. En lo propositivo, ¿cómo estuvo el discurso y cómo lo recibe ese escenario de Naciones Unidas? Pues es que ese es el tema, porque hace un año él fue mucho más propositivo. Él dijo, hagamos una conferencia de paz entre Israel y Palestina, es la forma de solucionar esto. Y esta vez fue un discurso mucho más confrontacional. O sea, claro, él da opciones porque su agenda de paz también es importante, pero también echa culpas. Entonces, él menciona a los gobiernos que son los que deciden, que no escuchan a los estados tal vez con menos influencia en Naciones Unidas,
que no pasan las resoluciones sobre Gaza en Naciones Unidas y además no es tan propositivo, es mucho más confrontacional, es mucho más crítico y es más una denuncia que una propuesta. Es una denuncia de lo que se está viviendo en Gaza, que tal vez para alertar al mundo, porque esa denuncia también pasa por el tema ambiental, que una propuesta y la recepción pues claramente de los países que concuerdan con esta visión de Petro, pues es maravilloso, para ellos es maravilloso que Petro hable en estos términos. Para las grandes potencias y para Estados Unidos, pues digamos que es otro día en la oficina, no es nada nuevo para ellos. La discusión que usted mencionaba hace poco que tuvo con personas del gobierno estadounidense y con gente de Estados Unidos, pues deja ver que realmente ya es algo como de cada día, un pan de cada día de lo que sucede frente a Gaza y de cómo Petro se expresa sobre ello. Entonces digamos que tampoco es una sorpresa y la recepción pues es la misma que ha sido durante estos meses. ¿Tiene eco lo que se hable allí en Naciones Unidas? Muchas veces gran parte del temor es que esto se quede en actos de declaraciones, pero que no haya más allá de eso avances de uno u otro lado. Y pues evidentemente un tema como Gaza, en el que Colombia pueda jugar un papel, pues es complejo de todos modos. ¿Cómo es ese escenario de Naciones Unidas? Es decir, ¿cómo se entiende lo que se escucha y lo que se puede hacer? Pues es complicado hablar a futuro porque pueden suceder muchas cosas. Digamos que el tema de Gaza es central en esta asamblea particularmente, pero es difícil que suceda algo más allá porque ya se han pasado resoluciones y demás. Digamos que en Naciones Unidas como escenario ya se ha hecho lo que se ha podido hacer y no avanza mucho más. Esto pasa más por el papel que puedan tener los estados que tienen influencia directa sobre Israel, como Estados Unidos, como países de Europa y demás. Entonces, en ese sentido, si en algún momento se diera una conferencia o se pudiera dar un acercamiento más diplomático para llegar a algún tipo de solución sobre este conflicto, tal vez Colombia podría jugar un papel ahí también como hacedor de paz, que ya tiene también por el Acuerdo de Paz de 2016, pero es complejo porque cuando Petro se refiere a en unos términos tan duros hacia las grandes potencias, hacia Netanyahu y demás, digamos que es difícil que después lo tengan en cuenta para llegar a esas negociaciones. Igual es un escenario que realmente no se visualiza en el futuro próximo. De acuerdo. Lo que probablemente estaba esperando mucha gente es las declaraciones del presidente Petro como vecino de Nicolás Maduro. De hecho, nos habían dicho que habíamos recibido información acerca de algunos periodistas, nos habían dicho que estaban buscando un próximo eventual encuentro Maduro-Petro y de repente pues probablemente la gente estaba esperando que dijera algo sobre el vecino y sobre el papel que ha jugado como observador y como acercamientos, no solo Colombia sino pues México y demás países. ¿En qué quedó? ¿Por qué no hablo de Venezuela además? Bueno, con el presidente Petro es difícil porque uno siempre espera que haga algo y hace otra cosa. Tal vez no es conveniente porque digamos que el acercamiento que tuvieron Lula, AMLO y Petro a una resolución diferente sobre lo de Venezuela parece que va a quedar en nada. Entonces no quedaría bien Petro trayendo eso a colación cuando realmente no hay un avance, cuando cuando el presidente Maduro está cerrado y Edmundo está en España. Entonces como que no queda bien. Y tal vez el escenario para Petro no era favorable en ese sentido. Tal vez él tiene un orden de prioridades donde la agenda de cambio climático y la agenda del conflicto entre Palestina e Israel es mucho más prioritaria y también le deja en mejor posición como para mostrarse como este líder de los países que no son potencia, por decirlo de alguna forma, de los países que no son tenidos en cuenta, porque eso es en los términos que él habló. Entonces tal vez no quedaba bien, no era conveniente, no era consecuente con lo que él quería mostrar. Y por último, profesora, pues digamos, este escenario, esta ventana internacional y mundial, pues es gigante, pero seguro también se espera que el presidente hable sobre temas colombianos y varios analistas han señalado, bueno, ¿y por qué no se habló de la paz total y de los retos que tiene el gobierno en esos escenarios?
¿Cómo interpretar el no haber hablado del tema paz Pues en Colombia? es una excelente pregunta porque en lo que decía antes, en su primer discurso, él lo que hizo fue presentar a Colombia como un país que quiere la paz, que quiere mejorar, que está en un proceso muy ambicioso para llegar a acuerdos con diferentes grupos y alcanzar una paz más estable y duradera, perdón. Eh, y realmente es una cosa sorpresiva para mí que Petro no mencione nada sobre Colombia. O sea, sí habla de Colombia, obviamente, pero es como una línea de su discurso y no es nada más que eso, no le da importancia, no le da profundidad como lo ha hecho antes. Entonces, eh, tal vez no quería hacerlo, tal vez no era su enfoque. Digamos que Petro a veces no es tan consecuente con su discurso en política exterior, a pesar de que es un discurso que es muy metafórico y que ha presentado así a Colombia en muchas ocasiones. No había una consecuencia ahí, no había algo que mostrar tampoco, porque, por ejemplo, el estado de las negociaciones con el ELN pues, es problemático. No se ha avanzado mayormente en otras negociaciones. Digamos que no creo que él tuviera como esos elementos que tuvo en su primer discurso cuando dijo, como, yo soy el primer líder de izquierda, digamos que eso ya no estaba, ese elemento ya no estaba, y tampoco había mucho que mostrar, y siento yo que simplemente él tiene unas prioridades diferentes a la hora de hablar ante Naciones Unidas que van más allá de promocionar a Colombia en este último año. En resumen, acerca de la intervención del presidente Gustavo Petro, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Pues hay una cosa que a mí me pareció muy importante que yo siento que va en línea con lo que Petro ha hecho en sus discursos a nivel nacional, y es que él habló él dijo que debíamos hablar de pueblos y no de gobiernos, que ya el tiempo de los gobiernos había acabado y que esto era una cosa de los pueblos. En ese sentido, él se manifiesta a nivel interno. Él cuando llama a sus marchas y demás, él habla del poder del pueblo. Entonces, me parece interesante cómo está internacionalizando esta visión del pueblo para apelar ya eh, no solo a los gobiernos que él dice que no lo escuchan, porque eso es lo que dijo, sino a las personas que tal vez sí lo escuchan y que están en un espacio más interconectado, porque ya no es solo que lo escuchen ante Naciones Unidas, lo pueden leer en Twitter si quieren, o verlo por internet. Entonces, esa apelación a las personas más que a los gobiernos o a los líderes es muy interesante para mí. Ese fue el entorno y el ambiente que recibió el presidente Gustavo Petro. En redes sociales han intentado dibujar esto también como así le fue a Petro, así le fue a Milei, que pues es una figura que depende desde el punto de vista donde se cuente la historia. Unos lo van a contar como le fue muy bien y otros le van a contar como el lado caricaturesco o gracioso o colorido de lo que es Javier Milei. Desde lo analítico y desde el escenario real y sin apasionamientos, ¿cómo le fue también a Javier Milei? Es decir, hay líneas de comparación. ¿Cómo reciben a Javier Milei, por ejemplo, en Naciones Unidas? Pues digamos que el escenario que tenía Milei hoy era un escenario parecido al que tuvo Petro en su primer discurso ante Naciones Unidas. Uno está a la expectativa porque son gobernantes que están estrenándose en el cargo. Entonces, lo que había sobre Milei era una expectativa muy grande sobre los términos que iba a usar y pues digamos que en ese sentido no decepciona. Uno esperaba un Milei como el que se muestra en Argentina, el que se muestra en redes sociales y definitivamente está en esos mismos términos. Es un Milei también confrontacional, es un Milei que es muy desparpajado, por decirlo de alguna forma, mantiene como su personalidad que fue la que lo llevó a ganar la elección en Argentina. Y tal vez con Petro es que Petro ya no es una sorpresa para Naciones Unidas, digamos, ya no es su primer año, no es el segundo. En cambio, Milei sí. Entonces, ese elemento de ver qué tan raro va a ser, qué tan diferente, con qué va a salir Javier Milei, digamos que era como una de las cosas que mantenía la atención sobre el discurso que iba a dar. Sobre Petro, digamos que uno ya sabía más o menos sobre qué podía ir, cuáles eran las líneas discursivas que podía tomar. Digamos que para mí esa es como la diferencia en la novedad, más que en otra cosa.
Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.